Quiero mandar un saludo a Estefano, que nos está viendo, decirle que Dios está contigo, ¿verdad, hermanos? Que tus convicciones en Él van a salir muy fuertes, porque eres un chico ejemplo de fe y de fidelidad. Pues yo lo conozco desde antes que naciera, no lo conocí antes que naciera, pero cuando nació de bebé, pues yo lo llegué a... Él no se acuerda, ¿no? Pero estamos solidarizados en esa convicción de que el justo por la fe vivirá y que por la fe, así como narra en la carta de los Hebreos, alcanzaron las promesas, hicieron muchas cosas por la fe. Nosotros por la fe creemos que Dios hará algo grande en tu vida, Estefano. Recibe un abrazo de parte de todos aquí. Denle un aplauso al Señor por la vida de él. Gracias, Señor. Y Alan, que Dios te fortalezca. Celia, están haciendo lo correcto de estar allí al pie del cañón. También que Dios te bendiga, Alan, y tu esposa Celia, y que Dios los fortalezca. Amén. Bien, vamos a hablar de un hombre que era un hombre sólidamente fundamentado en Dios, con unas convicciones que a pesar de que él no tenía una Biblia como hoy nosotros la tenemos, era un hombre que tenía una comunión con Dios realmente notoria, y Dios hasta cierto punto se jactaba, se alegraba de tener a alguien tan sólido en su fe. Estoy hablando de Job, ¿sí? Vamos a Job, capítulo 1, versículo 1, para iniciar esta enseñanza. Dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ver a través de las Escrituras este hombre que la Biblia menciona de una manera notable. Fue un hombre muy apreciado por Dios, pero ese aprecio tenía que ver con algo que Job vivía y tenía en su ser interior. Job era un hombre fundamentado en Dios. Job, este nombre viene de una palabra árabe y tiene, dicen los entendidos, que tiene dos significados. Uno es perseguido y otro es volverse a. Eso dicen los eruditos, ¿no? Que significa el nombre de Job. Perseguido y volverse hacia o a. Ahora, ¿qué hizo a este varón? ¿Qué hizo este varón? Un hombre sólido y fundamentado en Dios. ¿Qué fue? ¿Cómo es que se fue formando? ¿Por qué Dios llegó al grado de sentirse pues muy contento, satisfecho con este varón perseguido por las aflicciones? Pero que en esa persecución de las aflicciones que él vivió terribles, siempre fue un hombre que se volvía a Dios. ¿Ven cómo cobra significado su nombre? Que cuando tenía una aflicción, él se volvía al Señor, miraba hacia Dios, como Josafat. No sabemos qué hacer, Señor, y el enemigo. Y alcé mis ojos, dice, al cielo. Cuando no sepas qué hacer, alza tus ojos al cielo. Se entiende, mira a Dios, ve a Dios, y de ahí está la respuesta. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada,
que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. En Job 1:8 vemos algo muy extraordinario, por lo siguiente. Dice que Dios le dijo a Satanás, en Job 1:8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, volvamos a Job 1:1. Porque vamos a estudiar este texto. Comienza diciendo Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este vocablo hubo enfatiza de manera muy particular la existencia de alguien, algo real. Job no es un mito, fue un hombre que es mencionado incluso en el Nuevo Testamento como alguien que verdaderamente existió. Este varón era notable, su vida era una vida agradable delante de Dios. Este tipo de hombres son los que Dios está buscando el día de hoy. Hombres y mujeres cuyas vidas sean agradables ante Él. Hombres y mujeres que se dejen moldear como el barro es moldeado en las manos del alfarero. Parece como que en estos últimos tiempos que estamos viviendo dentro del cristianismo, este tipo de hombres y mujeres estamos llegando al punto de parecer como una rara especie en peligro de extinción, porque el cristianismo que se profesa el día de hoy es muy endeble, muy falto de convicciones, muy poco sólido. La pandemia que acabamos de vivir mostró, entre muchas cosas, mostró la verdadera condición espiritual de muchos. Muchos ya no regresaron. Muchos se fueron. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Quizás les enseñaron mal de que Dios quería bendecirlos, prosperarlos, hacerlos ricos, y resultó todo lo contrario y se sintieron engañados y ahora blasfeman contra Dios. Dios es mentiroso. Porque yo le di lo que me dijeron que diera y no se me multiplicó y blasfeman. Pues es que ese no es el evangelio, hermanos. Entonces, al predicarse mensajes que no están sustentados, fundamentados en la doctrina limpia, pura, sana, pues no puede haber una vida sólida. Y aquí es donde a mí me impacta la vida de Job, porque él no tenía la palabra escrita como nosotros la tenemos. No existía. De hecho, se considera el libro de Job como el más antiguo libro escrito que aparece en la Biblia. Pues esta rara especie en peligro de extinción, Dios quiere que los que estamos aquí preservemos esa especie. ¿Qué onda? ¿Le entran o no? Eso, así con convicción, ¿verdad? ¿Le entran o no? Eso, sonó mejor. Fíjense que la Biblia nos da una lista aterradora de cómo será el carácter de las personas que vivan los últimos tiempos. La voy a leer, está en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y ustedes se darán cuenta de lo actual que es esto, que dijo Pablo hace 2000 años. Le dice a Timoteo, también debes saber esto, necesitas conocer esto, Timoteo. ¿Qué era lo que necesitaba saber Timoteo? Que en los postreros días, que sin duda son estos, vendrán tiempos peligrosos,
tiempos difíciles de enfrentar. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Se acuerdan del bambú como era así muy esplendoroso y se sentía orgulloso del follaje y todo? Hasta que el Señor trató con él y le sirvió. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vayan tomando nota. Avaros, o sea, amantes del dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, nunca dan gracias por nada, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea que pierden el control, no se controlan a sí mismos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, aquí en el versículo 5 viene algo que es lo que a mí me pone un tanto nervioso, porque este tipo de hombres, según Pablo está escribiendo aquí, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, a esto se evita, dice, no tengas que ver mucho con ellos o nada prácticamente. Ahora, lo que a mí me impacta es que Pablo dice que estos descritos tendrán apariencia de piedad, o sea, que tienen devoción hacia Dios, que aman a Dios, que respetan a Dios, que son firmes. Y ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿A la gente del mundo o gente que está metida dentro del cristianismo? Pues que está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque los de afuera poco tienen apariencia de piedad. Soy yo, no, pues esos se desnudan, se jactan de sus perversidades, hablan blasfemias, esos no tienen apariencia de piedad así de gente honorable, respetuosa, no. Entonces, esto es lo que a mí me asusta, porque Pablo está profetizando por el Espíritu que habrá gente así metida. Pues yo le pido al Señor que no haya ni uno solo de estos aquí, y que si anda con estas cosas, pues que se decida hacer como el bambú, que te despedace el Señor todas esas cosas que no le agradan. ¿Sí? ¿Qué reto es para nosotros vivir esos últimos tiempos, hermanos? Para enfrentarlos necesitamos tener convicciones firmes, estar bien sólidos, porque la gente mala con sus malas prácticas, desgraciadamente imitamos más lo malo que lo bueno. Y ni Jesús escondió que habrá cizaña entre nosotros. Por eso Pablo decía, cuídate a ti mismo, le decía a Timoteo, cada uno mire por sí mismo y examínese cómo está. Sí, porque los tiempos que ya iniciaron como finales, la verdad, hermanos, está tremendo. Ahora fíjense cómo dice el versículo. Hubo en tierra de Uz un hombre perfecto, temeroso, existió. Qué tremenda cosa sería que Dios dijera algo así como, hubo en Querétaro un grupo de hombres y mujeres perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿No les gustaría que Dios dijera eso? ¿No? ¿Está en tu respuesta? ¿Está en tu respuesta? Qué tremenda cosa que tu esposa dijera, mi esposo es un varón perfecto, mi esposo es un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Les gustaría una esposa así, esposas? ¿Y los esposos qué onda? ¿Le van a entrar o no? Bueno, pero también qué tremendo sería que tu esposo dijera, yo tengo una mujer temerosa de Dios. Era bien chismosa, pero se le quitó. Era así y así, pero ama a Dios, se ha apartado del mal, se ha apartado de esas amigas que la arrastraban. Y cuando mueras, varón, si te toca primero,
Imagínate ahí en el cementerio, que tu esposa dijera, yo quiero decir unas últimas palabras, y tú estás a punto de ser sepultado allí, y que dijera, yo viví con un varón, ahí está, viví con él tantos años, y fue un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y luego tus hijos dijeran, también nosotros queremos decir algo. Yo tuve un padre perfecto, amaba a Dios, temía a Dios, era un hombre apartado del mal, era un hombre recto, y estoy muy orgulloso de mi padre. ¿Les gustaría eso, papás? A mí sí, la verdad. A mí sí me gustaría. Yo he sepultado, he celebrado pues funerales de gente que vivió su cristianismo y con mucha satisfacción, orgullo en el sentido positivo, ¿no? De decir, pues he aquí un hombre, mis respetos. ¿O qué, mujer? Le digo a su esposa, ¿cómo fue tu marido? Y sí, llora uno y todo, pero no, estamos contentos, y un hombre de Dios. Pues Dios decía de Job, hubo un hombre, les voy a contar esta historia, se llamaba Job. Este hombre era perfecto, porque Dios le menciona 4 características de Job. La número 1 dice, y este hombre era perfecto. Ahora, ¿qué significa perfecto? Primero les diré lo que no significa. No significa impecabilidad, o sea, que nunca se equivoca. No. En la Biblia, la palabra perfecto tiene que ver con integridad, ¿sí? Habla de un hombre moralmente íntegro, habla de un hombre sin mezclas, habla de un hombre transparente, sincero, un hombre sólido, nada de que medio cristiano y medio mundano. No, ese no es el concepto de perfección, sino un hombre de convicciones sólidas que escogió ser vituperado junto con los demás cristianos que gozar de los deleites temporales del pecado, como Moisés, y que se sostuvo, te sostienes mirando al invisible. Hay una vez leí una historia verídica, sucedió en Kentucky, en los Estados Unidos. Resulta que una pareja entró a un supermercado y pagaron unas cosas que compraron, pero cuando salen, el hombre cuenta el dinero que le habían regresado de cambio y notó que se había equivocado la cajera y le había dado algunos billetes de más. Entonces se regresó con la señora con la que iba y le dijo, oiga señora, fíjese que me entregó más cambio y yo pues le quiero regresar. Entonces en eso pasaba el gerente de ese comercio y escuchó lo que estaba diciendo este hombre. A ver, ¿qué pasó? Dice, es que me dio de más. Y la cajera, ay, muy apenada, ay, discúlpeme, no, pues yo se lo quiero regresar. Entonces el gerente dijo, wow, este es algo que estoy viendo que es digno de que sea publicado. Dice que sea, ahí están las cámaras, voy a hacer una nota para que sea publicado. Entonces el hombre, así un poco nervioso, le dijo, a ver, venga, quiero decirle algo. Le digo, no haga eso, por favor. ¿Pero por qué no? Si lo que usted acaba de hacer es un acto, pues, no muy común. Dice, es que con la mujer que vengo no es mi esposa. Eso es lo que llamaríamos un adúltero honrado. O sea, ¿notan qué extraño suena eso? Un adúltero honrado. Nada que ver. Bueno, perfecto habla precisamente de alguien sin mezclas, que no es medio creyente y medio mundano o medio maduro, no, es un varón de convicciones firmes en cuanto a Dios, en cuanto a la vida consagrada a Dios.
Eso es lo que significa perfecto, y así era Job, un hombre que siguió fielmente al Señor en las buenas y en las malas, como cuando nos casamos, los que llegaron al altar, recuerden, cuando el ministro te dijo, promete serle fiel en las buenas y en las malas, y todos hasta ahorita, yo escuché que dicen, sí, yo dije sí, también. Pero también he visto como muchos en ese trayecto se retractan, y vienen las primeras de cambio, las malas, y se retractan, y traicionan la promesa. Luego, ¿qué pasó? O sea, no son capaces de mantener vigente y viva su promesa de fidelidad, porque ¿a poco nada más en las buenas? No, pues también en las malas. Y con Dios, hermanos, es algo parecido. Mentira el que te dice que si te conviertes a Cristo todos los problemas se solucionan y que tu vida va a ser muy feliz. O sea, te están engañando, no es así. O sea, es feliz en cuanto a la satisfacción de recibir la salvación y todo eso, pero en cuanto a nuestra vida natural, común, pues la verdad, a algunos hasta se les complica más, ¿sí o no? Y yo conozco gente que ha llegado a decir, no, a mí me dijeron que todo se me arreglaba, que todo me iba a ir bien, y me salió peor. No, estaba mejor antes, dicen. Pero eso es producto de un mal mensaje. Por eso el evangelio tiene que ser predicado lo más equilibrado posible para formar gente de convicciones, así como Job. Entonces Job fue un varón perfecto, fue un varón que aprendió día tras día a caminar con Dios, siempre estuvo dispuesto a ser formado como el barro en las manos del alfarero. Era un hombre humilde delante de Dios, que reconocía cuando algo Dios quería tratar con él, etcétera, etcétera. Ante la aflicción de haber perdido todo, este hombre Job, que ha sido el libro que más consuelo y esperanza ha traído a los creyentes por milenios. Este hombre perdió de manera trágica todos sus bienes y toda su familia, y cuando le avisaron que se habían muerto sus hijos, un accidente, dice, cayó la carpa donde estaban y murieron sus hijos, y luego perdió todas sus posesiones. Miren la reacción de Job en Job 1:20. Dice, entonces Job se levantó después de esa noticia que le dieron y rasgó su manto, que era una práctica de aquellos tiempos de señal de duelo, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Esto es lo que yo quiero apuntar. Y se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró. Fíjate, este varón perfecto, este varón íntegro, este varón sólido, adoró a Dios en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores? Miren, una expresión de alabanza y de adoración es cantar, pero sin duda que la adoración tiene que ver mucho más que el cantar. Ahora, cantamos nosotros pues en gratitud, en alabanza, etcétera, pero no llegue usted a pensar, es un error, no llegue usted a pensar que eso es toda la adoración. No, la verdadera adoración es tu obediencia a Dios, son tus reacciones hacia Dios. Tu verdadera adoración es cómo vives, en este caso tu cristianismo. Esa es la verdadera adoración a Dios. Y este varón así vivió. O sea, fíjense, en plena tragedia, ¿y qué hace? Va y se postra y empieza a adorar a Dios, y le empieza a dar gracias, y empieza a exaltar a Dios. Y luego en el versículo 21 dice algo que hasta la fecha sigue trastornando a aquellos que se niegan a entender o no quieren, no sé qué les pasa, ¿verdad? A reconocer lo que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, tengan fe. Y cuando nosotros tenemos aflicciones y honramos a Dios con fe, con esperanza, y decimos, Señor, esta prueba sí me está costando, pero yo sé que estás conmigo, pero yo sé que esto va a resultar para bien. Ahí estás honrando a Dios. Y en lugar de reaccionar como algunos reaccionan,
como aquel que pues le pasó algo, pues sí, doloroso, y empezó a decir groserías. No, que la vida es una tal por cual. ¡Ey, hermano! Ay, perdón, son las últimas culebras que me quedaban, decía. Sí, híjole, no, yo no creo que eran las últimas culebras que le quedaban adentro, no, pues estaba, a lo mejor todavía era una culebra él, ¿no? Una serpiente, o sea, no. Fíjense lo que dijo en el versículo 21, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Ahora yo les pregunto, ¿es verdad eso o no? Ok, llegaron, hay un dicho mexicano, dice, no, este nació con la torta bajo el brazo. Solamente es una expresión, diciendo que nació en una familia pues adinerada y eso, ¿no? Pero la realidad, este es un lenguaje que usamos también metafórico común de la cultura. Pero Job dice una verdad contundente, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y luego dice, Jehová me dio todo, me dio mis hijos, me dio todos mis bienes, ganado, tierras, qué sé yo. Jehová me dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo he escuchado predicadores que dicen, no, Dios no se lo quitó, fue el diablo. ¿Han oído eso? Sí, pero ¿quién estaba detrás del diablo? ¿Quién le dio permiso? Pues si no le hubiera dado permiso, no hubiera pasado nada. O sea, Dios, nada nos puede tocar si Dios no lo permite. Y si lo permite, siempre son con fines de enseñarnos algo. ¿Sí? De caminar humildes delante del Señor. Pero aquí Job dice algo tremendo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Consideró mayores las riquezas de Dios, de Cristo, que las cosas de Egipto. No, mejor me sostengo mirando al que no puedo ver. Pongo mi vista mejor en las cosas eternas que no se ven, porque esto es temporal, esto se acaba. Y luego Pablo remata, no, yo todo eso, para mí es estiércol. Hay una historia que tiene que ver con uno de los más grandes conquistadores en la historia. Estoy hablando de Alejandro el Grande o el Magno, conquistador que conquistó todo lo que en su tiempo había que conquistar, se hizo riquísimo. Y dice la historia que aproximadamente a sus 42, 43 años por allí, le cayó una enfermedad que los doctores pues aseguraron en ese tiempo. La historia no menciona qué clase de enfermedad fue, nada más lo que aseguraron que era mortal. Y estando a punto de morir, dice la historia que Alejandro Magno hizo 3 peticiones ahí a sus ministros. Dijo, quiero hacer 3 peticiones como mi último deseo. Número 1, que mi ataúd sea cargado por los mejores médicos de la época. Me van a traer de todo lo que yo gobierno los mejores médicos y ellos van a cargar mi ataúd. 2, que los tesoros, todas las riquezas que yo tengo, sean esparcidos por el camino donde me lleven rumbo a mi tumba. Vayan tirando las monedas, los anillos, los collares, las joyas, todo lo de valor. Y número 3, que mis manos queden fuera del ataúd a la vista de todos. Esa fue la petición de Alejandro. Y los ministros, dice la historia, sorprendidos le preguntaron, pero ¿por qué usted pide eso? Y él respondió, quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd para mostrar que no tienen ningún poder sobre la muerte. Número 2, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales que aquí se conquistan, aquí se quedan. Y número 3, quiero que mis manos queden fuera del ataúd para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Murió con una frustración este hombre, dicen que se deprimía porque ya no había nada que conquistar, ya era dueño de todo y terminó siendo lo de nada.
Y Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y algunos se refiere a algunos que iban a la iglesia, el cual codiciando algunos se extraviaron, se desviaron de la fe, se desviaron. Pablo dijo también en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo 6:7. Una vez iba yo conduciendo y mis hijos estaban pues así como adolescentes. Y usted sabe, ¿no? En esa edad pues inquietos, ¿no? Entonces de pronto llegamos estaban detenidos los autos. Yo dije, ay, ¿por qué? Pues si no veo razón. No, lo que pasa es que era una caravana que seguía a una carroza que llevaba un féretro. Y dentro de ese féretro estaba el cuerpo de un hombre que fue de los más ricos en Guadalajara. Y ya cuando lo vi, porque yo había leído la noticia, había muerto, había sido hasta político, y en fin. Y un hombre muy rico, riquísimo diría yo. Entonces, cuando ya se abrió un espacio y yo rebasé por la izquierda, el funeral iba a la derecha, ¿no? Entonces les digo, miren, les dije a mis hijos, en esa carroza un día nos van a subir. La niña, entonces la niña así, ¡ay, papá! Le digo, no, sí, mija. Le digo, mira, ¿saben quién va allí? Se llamó fulano de tal. Era un hombre así, riquísimo, así. Miren, lleva su Rolls Royce, lleva su BMW, lleva. Y dice mi hijo, ay, papá, no lleva nada. Le digo, mira, pues claro, no. Pero él lo dijo literal, ay, papá, no lleva nada. Pues claro, hijo, no nos llevamos nada, no trajimos, no nos llevamos nada. Bueno, yo quiero decirles, en ese punto, yo insistía mucho en mis hijos, y mis hijos, pues es un gozo que yo tengo, ¿no? No son nada avariciosos. Mi hijo es súper generoso. Yo a veces le tengo que andar diciendo, oye, hijo, mira, también el dar tienes que hacerlo con sabiduría, ¿verdad? Porque una vez yo le regalé un auto y, gracias papá, y como a los 3 días llega y me dice, oye papá, dice, pues pásame la factura, ¿no? Le digo, pero necesitas cambiarlo a tu nombre, no te lo voy a quitar, no, es que lo quiero vender. Le digo, ¿cómo? ¿Y por qué lo quieres vender? Es que fíjate que vi ahí en la iglesia, vi a unos hermanos que tienen necesidad, papá. Y pues eran amigos de él, jóvenes como él. Dice, y pues yo los quiero bendecir. Le digo, mira, qué bueno que los quieres bendecir, hijo. Pero yo te voy a enseñar a bendecir, pero administrando bien. Me gusta que seas generoso, pero tienes que hacerlo con sabiduría, porque además hay unos que son bien aprovechados, ¿a poco no? Y dicen, no, esta es buena onda, y les bajan todo. Y tampoco es así, porque ya ven que dice que hay abusivos, gente avariciosa que está dentro de la iglesia, y muchos vienen a ver qué onda, Así es que aguas, mis hermanos. Pero quiero retomar. Job dice una de las verdades más inevitables, de las que sí o sí se van a cumplir. Nada trajimos, nada nos llevaremos. Ahora, volvamos a Job 1:22, porque dice, y en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno, o error, o desacierto alguno. No. Job, yo lo que puedo ver aquí es que Job tenía una de las revelaciones que nos dan el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Y este entendimiento y revelación que Job tuvo miles de años atrás,
está en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que incluye, se los expliqué ayer, buenas y malas, adversas o a favor, todas nos ayudan para bien. Al final, Dios en su infinita sabiduría siempre sabe cómo sacar algo de lo malo, negativo, que en nuestra perspectiva humana lo podemos juzgar así. Ay, qué malo que me robaron el carro. Pues sí, qué malo, desde el punto de vista humano. Pero si tú te quedas, Señor, no estás confiando en que algo está haciendo Dios, que a la postre va a resultar para bien. Yo les puedo contar muchos testimonios de gente que así, con ese ejemplo, dijeron, bueno, pues lo voy a ir a reportar porque tengo que hacerlo para que no vayan a hacer algo, luego me metan a la cárcel a mí. Sí, vea la denuncia del robo. Y bueno, pues si lo recuperamos está bien. Y dice, bueno, está bien, señor. Si vuelve al camioncito, pues está bien, señor. No, pues resulta que hasta les regalaron uno nuevo. Y llegan todos así. Pastor, ¿se acuerda que me robaron el auto? Sí, ya lo recuperaste. No, pero ¿qué cree? Mi familia no se junta. Juntan dinero y me regalan uno nuevo. A ver, ¿conoce familias que hagan eso? Eso es rarísimo. Pues ¿y tenía seguro? Pues sí tenía seguro, pero el auto no era muy valioso. Pero Dios bendice y honra al que le honra. Y aquí Job dice que no pecó en todo lo que estaba haciendo Dios en él, ni le atribuyó error. Y al final vamos a ver cómo Dios lo honró a él y le devolvió. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Job mantuvo su integridad, mantuvo su firmeza, sus convicciones ante la adversidad de haber perdido sus hijos. Yo creo que todos hemos perdido algún ser querido en algún momento, ¿no? O algún bien material. Pero la verdad, yo no conozco, o no sé si habrá alguien que perdió a todos sus hijos y perdió toda su riqueza. Eso realmente es impactante, ¿no? Cuando a veces, a través de mi vida cristiana he vivido situaciones y luego, ay Señor, y estoy allí como, ay Señor, no entiendo, pero luego me acuerdo de Job, y como la ranita René, luego me acuerdo de Job y se me olvida, se me pasa, porque ¿cómo me puedo comparar? Jamás, creo que un caso como el de Job es muy difícil que se repita. O sea, como que Dios puso lo máximo para que al vivir situaciones nos comparemos. No es nada lo que me está pasando a mí. Y no reaccionemos como desgraciadamente los que les falta solidez y firmeza suelen reaccionar. Sin embargo, dice Job capítulo 2, versículo 9, que su mujer era distinta. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Noten, su esposa sabía que era un hombre íntegro, pero ella estaba muy dolida. Se le desbordaron las emociones. Dice, maldice a Dios y muérete. Wow, qué consejo tan terrible, ¿no? Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, insensatas, que no piensan, no razonan. Miren, los sentimientos Dios los puso, pero nuestra vida no tiene que ser gobernada por los sentimientos ni las emociones que se nos desborden. Porque cuando se nos desborda el enojo, cometemos tonterías, ¿sí o no? Cuando se nos desborda el dolor porque alguien nos hizo algo, se nos llena el corazón de amargura y reaccionamos mal. O sea, son emociones que perjudican no solo a los demás, sino nos perjudicamos a nosotros mismos. Y aquí se ve que la esposa de Job no tuvo la misma firmeza. Esto nos habla de que cada uno es responsabilidad de desarrollar de manera personal. Yo a veces les digo a los hermanos, si yo pudiera decidir por alguno de ustedes lo haría, pero no se puede. Yo no puedo decidir por ustedes. O sea, no existe eso. Si existiera, no tendría la menor duda de decidir por lo que he aprendido y veo en la Biblia que es lo que Dios quiere. Ustedes son los que tienen que tener convicciones y la consagración y el entendimiento y la sabiduría y la decisión para hacer lo que tienen que hacer. Yo no se
lo puedo hacer por ustedes. Dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le hace una pregunta, ¿qué? Como diciendo, a ver, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El mal aquí no es el mal de la maldad que Jesús habló, ¿no? Que se va multiplicando. Aquí mal se refiere a las adversidades de la vida, como una enfermedad, un accidente, un terremoto y X, ¿no? Aquí se refiere a las adversidades, no al mal como la maldad que se generó en el corazón de Satanás. No. Job está, incluso hay otras versiones que dicen, ¿recibiremos solo aquello que nos beneficia y aquello que nos afecta no lo recibiremos? En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. ¿Por qué? Porque estaba diciendo la verdad. En otras palabras, o en mexicano para que me entiendan, en las buenas y en las malas. Permanecer fieles con Dios. Pase lo que pase, como sea. Fíjense, hay un caso de Pedro, dice en Mateo 16, 21, Jesús eventualmente les iba diciendo que él tenía que padecer, que él tenía que morir para darle salvación. Pero uno de sus discípulos, que en este caso es Pedro, pues amaba a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Verdad que si nosotros hubiéramos vivido así como Pedro, que lo mirábamos en cuerpo y así en vivo, ¿verdad que no nos gustaría que le pasara algo malo a Jesús? ¿Verdad que no? Así como no nos gusta que le pase nada malo a tu papá, que no tenga ningún accidente, a tu mamá, a tu hijo. Bueno, en esa humanidad y en esas emociones que son normales y naturales en un ser humano, pero cuando se desbordan y rebasan el propósito y los planes de Dios, ahí es donde se cometen errores. Vamos a ver a Pedro, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se los repetía y se los decía constantemente. Entonces Pedro, miren cómo reaccionó, tomando la parte comenzó a reconvenirle. En algunas versiones, bueno, en el griego reconvenir significa, tiene la idea de como de regañar, de llamar la atención fuertemente. O sea que ahora Pedro regaña a Jesús. Dice, entonces comenzó a regañarlo, vamos a ponerle así, a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esto me suena a algunos predicadores de ahora, ¿verdad? No recibo eso. No lo recibas. Tú nomás recibes la bendición. Dice, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora fíjense la reacción de Jesús, pero él volviéndose, significa que Jesús iba caminando y Pedro atrás. Señor, ¿cómo? No, que nada te pase. ¿Cómo que te van a maltratar y te van a matar? Que nada, Señor, no lo permitas. Entonces Jesús volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No que Satanás era Pedro, no que Satanás poseyó a Pedro, no. Satanás aquí tiene la idea de adversario, que eso es lo que significa Satanás. En ese momento Jesús le está diciendo, tú ahorita eres como mi adversario, te estás poniendo en contra de los planes de mi Padre. Por eso, hermanos, todo suceso que acontece está en el control de Dios. No se les olvide, para que no pierdan la cordura. ¿Entienden? Para que no pierdan el piso, blasfemen o se pongan de manera pues ignorante en contra de los propósitos de Dios, porque a los que amamos a Dios todas las cosas al final, ¿cómo resultan? Para bien. Dios siempre va a sacar algo bueno. Le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, estás estorbando, porque se refiere a unas piedras que había en los caminos que llegaban a Jerusalén, que cuando llovía se tapaban y la gente al caminar se tropezaba. De ahí viene la frase piedra de tropiezo. ¿Sí? La gente caminaba sobre el agua para pasar los pequeños ríos que se formaban y se tropezaban. Y de ahí viene, porque están cubiertas por el agua. Entonces Jesús le dice, me eres tropiezo.
Ahora fíjense lo que le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Miró al invisible. ¿Qué hizo Pablo? Puso su mira en las cosas de arriba. Y aquí Jesús le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en lo que el hombre ve. Aquí Pedro, de alguna manera egoísta, está buscando, como veía que multiplicaba los panes, veía que hacía milagros, dice, no, pues no, que no te pase nada y siempre vamos a estar bien felices, ¿verdad? Siempre vamos a estar en avivamiento. Dice, y esas son nada más las metas de los hombres. No, ahora imagínate que Jesús le hubiera hecho caso. Oye, Pedro, pues sí, ¿verdad? Y Jesús se mete en ese emocionalismo que a veces tenemos, emocionalismo que rebasa la voluntad de Dios o la hace a un lado. Pablo dijo a los corintios que andamos por fe y no por vista, porque la vista es de lo natural, ¿verdad? Los sentimientos es, hay gente que dice, hoy no sentí a Dios en la reunión. ¿Y? ¿Tú crees que Abraham sentía a Dios así? Ay, Señor, siento tu presencia. Y con el cuchillo así saca ahí. Y ay, Señor, en tu nombre. Ay, qué gozo y qué alegría. Por favor. Claro que no, pero era gente que como a Abraham, ¿se imaginan? Con el cuchillo allí, ofrécemelo, dijo, pues a tu hijo, a tu único, al que tanto amas, le dijo, y no se lo negó. Ahora, ¿tú crees que no le dolía? Pero no dejó que su emoción le rebasara y se interpusieron los planes de Dios, porque dicen Hebreos que Abraham creyó que de alguna manera Dios le iba a regresar a Isaac. Y ahí está hablando de la resurrección, o sea, yo le obedezco a Dios, le ofrezco su vida y Dios me lo va a regresar vivo. ¿Cómo? No lo sé, pero es una convicción que yo tengo. Por eso cuando yo estaba a punto de sacrificarlo, el ángel bajó a 1000 por hora. Dijo, detente, le dice, porque ya sé que temes a Dios. ¿Y cómo era Job? Temeroso de Dios. O sea, el temeroso de Dios respeta a Dios, obedece a Dios. Sigo leyendo. Vamos ahora al Salmo 119, versículo 1. Fíjate lo que dice ahí. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cómo era Job? Perfecto. Los que andan en la ley de Jehová. Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Así era Job, así era Moisés, así fue Abraham. Así son los de Querétaro y que se escribe la historia, ¿no? Hubo en Querétaro. Gloria a Dios. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Notan lo mismo de lo que Dios habló de Job? O sea, sé íntegro, sin mezclas, camina conmigo, respétame, ten un humilde corazón. Y a Abraham Dios le llamó, ese es mi amigo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo? Una vez yo dije algo así, no, pues yo quisiera ser amigo de Dios. Y luego alguien al final me dijo, no, ¿cómo? Dios es nuestro Padre, Él no puede ser tu amigo. Porque a veces decimos, no, pues mira, un padre tiene que hacerse amigo de su hijo. Y hay por ahí algunos pensamientos que dicen, no, es que, no, tú eres su padre, no puedes ser su amigo, porque un amigo se trata de igual a igual. Pero, o sea, son puras frases que luego se van acuñando allí. Pero Jesús dijo, ustedes son mis amigos, entonces ¿qué? ¿Me voy a hacer igual a Dios? Y ahí es donde entra el entendimiento, ¿verdad? Entonces no es lo que dicen algunos allí, porque Jesús dijo, ustedes son mis amigos. Dios le llamó a Abraham amigo de Dios.
y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Seamos como Moisés, como Abraham. Y el mejor amigo de todos dio su vida, Jesús. Por eso Job fue un varón agradable ante los ojos de Dios. Ahora, es importante mencionar que ciertamente Job tuvo momentos de desconcierto. Tuvo momentos en los que sí titubeó, pero al final, como lo que significa su nombre, se volvía a Dios. Miren, por ejemplo, en Job 42:21, Job dice lo siguiente: Job respondió a Jehová, después de una plática ahí que tuvieron, Señor, pero le estaba haciendo algunas preguntas y como que Job se estaba sobrepasando, pero Dios le argumenta y Job vuelve a esa humildad. Y miren lo que dice: respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes. ¿Tú conoces que Dios todo lo puede? No hay que dudar, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjate, él está hablando de atributos de Dios. Tenía un profundo conocimiento de Dios. Aquí está hablando de la omnisciencia de Dios. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice Job, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Porque llegó un momento en que se confundió y a todos nos puede pasar, Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, no se refiere a que lo veía como yo te estoy viendo, sino como Moisés vio a Dios como sosteniéndose, como mirando al invisible. Ese es el mismo sentido, mas ahora mis ojos te ven. Y luego joven en arrepentimiento dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza de haber dicho esto, Señor. Tú conoces mi corazón. A eso Dios le llama perfecto. Pero ese es un proceso que Dios hace en cada uno de nosotros. Ahora, vuelvo a Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job que era este hombre, número 1, perfecto, número 2, recto. Recto habla de un hombre de bien, una mujer de bien, alguien que es justo, el varón que es recto, la mujer que es justa, recta, de bien, derecho, es bendecido por Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6:17. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Dios. Hazlo recto y lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Cómo saber qué es lo recto? La Biblia es nuestra regla. Ahí encontramos. Dios se quejó en los tiempos del Antiguo Testamento en una ocasión cuando dijo, hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dígame si no es cierto que en estos tiempos la gente ahora le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero nosotros debemos de ser gente que ama lo bueno, lo recto, lo justo. Y dice, sigo en el 6:18, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Y entres y poseas la tierra que Jehová juró a tus padres. Pero el hombre bueno, el hombre recto, la mujer buena y recta no solo lo vive, sino también lo enseña a su familia, a los suyos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, pero vámonos a la característica número 3.
Retomo Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto. Número 2, y recto. Y número 3, temeroso de Dios. Temeroso de Dios tiene la idea de alguien respetuoso, en grado sumo, hacia Dios. Que tiene un respeto a Dios, ese es el temor de Dios. No es miedo en el sentido negativo, sino es temor, tiene la idea de un respeto a Dios. El cristiano que tiene temor de Dios está consciente que Dios conoce el más íntimo pensamiento del corazón. Y cuando entendemos esto, el temor de Dios en nosotros se va formando. Porque hay gente que voltea a todos lados cuando va a hacer algo malo, pero nunca voltea hacia Dios. Que mira todo. Dice que los ojos del Señor miran toda la tierra y conoce los más íntimos pensamientos del hombre. Entonces, conociendo los atributos de Dios, quién es, cómo es, por qué hace las cosas, es como el temor de Dios se va haciendo uno de los fundamentos más sólidos que un cristiano puede tener. Temor de Dios. Porque ¿se acuerdan que Jesús dijo que el final será como en los tiempos de Noé? Cuando vivían como vivían, y luego Jesús habla y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra maldad, en el griego es la palabra anomia, que significa sin ley. O sea, será gente sin ley de Dios que los gobierne. Se gobernarán a sí mismos, harán lo que les da su gana. Y nosotros, queridos hermanos, no somos de esas personas o de esos cristianos que hacemos lo que nos dé nuestra gana, ¿verdad que no? Hacemos la voluntad de Él como Él quiere que la hagamos. De otra manera nos meteremos en muchos problemas. El temor de Dios hizo que Job no hablara mal de Dios. El temor que tenía Job de Dios hizo no ofenderlo con su actitud ni con su reacción. En Job, finalmente Job 23:10, fíjense cómo él tuvo ese temor y respeto al trato de Dios. Al final él entendió y nos deja lecciones impresionantes. Leamos Job 23:10, dice Job, mas él conoce mi camino. Esa es la omnisciencia de Dios. Conoce mi camino, conoce cada uno de mis pasos. Dice, me probará, que tiene la idea de meter al horno de fuego, y saldré como oro. O sea, en su mente de Job está cómo se purifica el oro, que se saca de las entrañas de la tierra, y cómo este metal tiene que ser metido en el crisol y puesto bajo fuego para que se purifique. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. El apóstol Pablo y Pedro y Santiago hablan del fuego de la prueba. Habla de que nuestra fe necesita ser purificada y sea hallada en alabanza cuando venga Jesús. Entonces Job dice, Dios me va a probar, pero voy a salir como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? El que empezó la buena obra en ustedes la terminará. Dios todavía está trabajando con nosotros para hacernos gente de fe sólidos, pero aguanten la disciplina, cristianos, aguanten la reprensión del Señor, no se desanimen cuando son reprendidos por el Señor, porque el Señor al que ama, dice el versículo 15, por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Job, hermanos, conocía los secretos de temer a Dios. Eso lo hizo ser un hombre de los más sólidos que la Biblia nos puede narrar. Y no tenía Biblia, y no tenía pastor, y no había mesa de consejería, como la que está ahí afuera, ¿no? Que dice,
Algo dice zona de consejería, ¿no? Él nada más se refugiaba en Dios. Y finalmente dice, y fue un hombre apartado del mal. Nunca tuvo que ver con el mal, que el mal nos asedia a cada momento, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos, darle la espalda, huir, dice Pablo, de la fornicación, huir de la idolatría, huir de aquello que desagrada a Dios. Bueno, todo esto y más, Dios hizo que esta historia se escribiera para ser contada miles de años después, y ahora hoy nos toca leerla, aprender y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer perfecta, recta, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos les quieren decir eso al Señor? Porque eso es lo que nos va a ayudar a enfrentar los tiempos finales. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, muchas gracias. Estamos aquí reunidos, Señor, porque estaban tus planes, estas reuniones, que escucharas esta palabra que viene a desafiarnos para seguir adelante, para no desmayar, para que si ya pusimos las manos en el arado, nos mantengamos con solidez, con firmeza, en medio de la apostasía que se está manifestando dentro de tu iglesia, Señor. Gente que se está alejando, que te está olvidando, que se están volviendo al mundo, que vuelven a su vida pasada. Tantas cosas terribles, porque nunca fueron íntegros, no eran sinceros. Algo pasó, Señor. Pero queremos que tú, que conoces los corazones, nos afirmes, Señor. Nos afirmes, ciertamente nos probarás como se prueba el oro, pero es para purificarlo. Purifica nuestras vidas, Señor. Y así como aquel bambú de aquella historia que necesitaba para ser usado y ser canal de bendición, tuvo que ser cortado, desarraigado, quitar todo lo que estaba dentro de él para que pudiera ser un canal en el cual fluyera el agua de vida. Señor, gracias por estas lecciones que están escritas. Tu palabra dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Señor, ayúdanos, danos de tu gracia como se la diste a Job, para que a pesar de que no tenía un pastor terrenal, no tenía una escritura, no tenía una Biblia como hoy tenemos, de alguna manera que solo tú sabes, Señor, él se mantuvo. Algo espiritual sucedió en el corazón de Job que lo mantuvo firme hasta el final. Señor, ayúdanos. Oramos así, la misma oración que Jesús dijo, Señor, que los que están aquí conmigo, Él dijo en aquella noche, ninguno se pierda. Que ninguno, Señor, de los que están aquí sea engañado por los ofrecimientos del mundo, por todo aquello que Satanás mismo ofrece y que por falta de convicciones y de fundamentos, algunos se echan para atrás y se van detrás del enemigo. Ayúdanos, Señor, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros. Vamos a hacer algo, pon tu mano en el hombro de tu vecino que tienes allí junto a ti. A lo mejor es alguien que tú invitaste, no lo sé. Y vamos a orar unos por otros. La oración, enfócala en que, Señor, guarda a mi hermano, guarda a este joven, guarda a esta señora que está aquí junto a mí. Señor, que la maldad de este mundo no lo seduzca. Que tú, Señor, tengas misericordia y que si ahorita en este momento tienen conflictos, están en el valle de la decisión, están decidiéndose, que se decidan por lo bueno, Señor. Y que tú vayas formando convicciones en cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que escuchen o vean este video. En el nombre de Jesús, bendice a mi hermano que está a mi derecha, a mi izquierda. Bendice a los pastores de esta congregación, Señor, a Alan, su esposa, Cristian, David, todos los que aportan su
lo que tú les has dado, Señor, para la edificación de tu iglesia, que sigan creciendo, que sigan madurando, que sigan perfeccionándose, que el temor de Dios esté sobre cada uno de los que están aquí y son de esta congregación o de donde vengamos, Señor, que cada uno tenga ese temor en el corazón, que vivamos una vida recta, una vida de integridad, que te honre, Señor, en medio de la desintegración de este mundo, y que nos apartemos del mal, Señor, que nos des discernimiento para saber qué es lo que es bueno y lo que es malo, que tu buen espíritu siempre nos guíe, Señor, hacia tierra de la rectitud, hacia caminos rectos que vendrán a formar al fin de todo este caminar, un carácter firme, sólido, con convicciones acerca de ti, muy sólidas como las tuvo Job, que conocía tu omnipotencia, tu omnisciencia, que te conocía como el Dios formador, como un alfarero, como un joyero que trató el metal del oro para formarlo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Dile algo a tu hermano así como, vamos a seguir firmes, adelante, con convicción, sin temor del malo. Gracias, hermanos.